Viajera del siglo XX, descubridora de huellas y traductora de símbolos, escritora, diplomática, periodista, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, Margot Glantz reúne un impresionante cúmulo de trabajo literario. Fundadora de la revista Punto de Partida, Premio Magda Donato 1982 por Las Genealogías y Premio Javier Villaurrutia por Síndrome de Naufragio, ha publicado más de 20 libros de ficción y ensayo literario. En 1995 fue nombrada miembro de la Academia de la Lengua. También ha sido profesora visitante en las universidades de Cambridge, Yale, Princeton, entre otras. De sus últimos libros de crítica destacan Esguince de cintura, y son reconocidos sus trabajos sobre Sor Juana Inés de la Cruz y sus profundos estudios sobre temas mexicanos. Empecé leyendo los libros de la biblioteca de mi padre, que era una biblioteca bastante nutrida. Mi padre llegó de Rusia con mi madre, traían muy poca ropa, pero varios cajones de libros. Y esos cajones de libros son fundamentales en mi historia, porque a mis padres siempre les iba mal de dinero y siempre nos cambiábamos de casa, y siempre nos cambiábamos de casa con un piano y con unos libros. Margot Glantz recorre los pasos de las culturas por un camino surcado de signos, relieves y secretos. Un encuentro de tiempos, circunstancias y nuevas sensaciones. Cuando pienso que hay algunos sitios que han sido denominados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y hago una comparación entre las cosas que he estado visitando últimamente, como Assisi o como Monte Albán, me quedo definitivamente con Monte Albán. Hay varias cosas que me maravillan aquí, muchas. Entre otras, el que estos edificios, estas esplanadas, se hayan hecho a lo largo de más de 1000 años y que sin embargo, a pesar de que se hicieron en muy distintas etapas de tiempo, mantengan la misma estructura, la misma orientación y que tengan esa misma armonía y que repitan el mismo tipo de ornamentación que en lugar de darle monotonía al sitio, le da una apariencia de serenidad, de paz, de continuación con el paisaje, que es verdaderamente increíble. Otra cosa que me parece maravillosa es pensar que estas colinas que tienen pues, pirámides debajo, se vean como colinas y como pirámides al mismo tiempo. Es decir, que a pesar de que es un sitio absolutamente construido, de que la explanada ha sido hecha artificialmente, parezca una cosa que nació así, ¿no? Y que al mismo tiempo conserve su calidad de paisaje y su calidad de sitio arqueológico. Y que no haya casi ninguna fisura entre ambas condiciones, entre ambos estados del sitio, ¿no? Es decir, que de repente vemos un árbol, un laurel, a mitad de las ruinas y varias piedras que están debajo, que están sueltas y que pertenecen a edificios que no sabemos de dónde estaban, pero que tienen una armonía increíble. Parece que fueron creadas para estar al lado del árbol y que quienes construyeron el sitio las dejaron allí. Y luego detrás vemos una pirámide perfecta, pero al final tiene una maleza que es como muy artística, como que forma una especie de friso final, ¿no? Cuando yo veo estas ruinas de Monte Albán, también me pongo a pensar en Bernal, en Ignacio Bernal, que fue un arqueólogo tan importante y que cuando describía
las extensiones arquitectónicas de Monte Albán las describía como algo verdaderamente extraordinario, porque le parecía que los zapotecos habían sido magníficos arquitectos, pero pésimos escultores, porque le parecía que la escultura era una escultura muy recargada, muy fea, muy violenta, que no estaba de acuerdo con lo que él concebía como bello. Entonces, cuando estoy aquí, yo digo, bueno, no es posible que una persona tan extraordinaria como Bernal, que se haya dedicado tanto tiempo a hacer excavaciones y trabajos sobre Monte Albán, tuviese esa percepción de las cosas de nuestro pasado indígena. Este pasado indígena que plantea espacios tan extraordinarios como este, ¿no? Este juego de pelota, que en donde está el mundo dividido en juego y muerte. Monte Albán es un sitio trazado con una regularidad impresionante, pasmosa. Está manejado siguiendo patrones astronómicos y calendáricos, y toda la zona mantiene una armonía, una relación entre edificio y otro edificio, además en una reiteración de cierto aspecto ornamental, que es el doble escapulario, que son paramentos que imitan las fauces de un jaguar excesivamente estilizadas, y sin embargo de repente en el edificio que está dedicado al observatorio, que es el edificio por excelencia de la astronomía, nos encontramos con cosas verdaderamente impresionantes. Es un edificio profundamente inquietante, que parece como una especie de patchwork, es un edificio como de remiendos, como de piedras colocadas unas junto a las otras, que no tienen aparentemente ninguna razón de estar juntas y que tienen, son desiguales, como cortadas, y que al mismo tiempo tienen unos relieves muy especiales, muy misteriosos, en donde aparecen glifos, aparecen figuras que semejan algunas de las urnas zapotecas características, y también aparecen esos personajes danzantes o nadadores o enfermos o lo que ustedes quieran, pero que están teniendo algo muy peculiar. Tienen uno de ellos aquí en este edificio un casco, y ese casco corona su cabeza, y luego tenemos el que tiene el sexo mutilado, es un personaje castrado y que tiene en el lugar del órgano genital, tiene una rosa, que es una especie de jeroglífico que puede significar la sangre de ese personaje. Creo que tiene que ver con la posibilidad de que esos personajes sean personajes conquistados, personajes que han sido tomados prisioneros en la guerra y que van a ser ejecutados, pero ejecutados de una manera muy peculiar. Van a tener una castración simbólica para que de esa manera no puedan reproducirse, y de esa manera verdaderamente el pueblo sea conquistado, porque no hay posibilidad de regeneración. Extraordinaria me parece esta escritura en piedra, estas estelas, en donde hay esta numerología que aparece por primera vez en América, en Mesoamérica, y que está escrita sobre una piedra muy porosa, casi como un papel secante. Me da la impresión como que la piedra está tragando las palabras y los números. Me preocupa como un planteamiento de lo que podría ser el concepto de la escritura a lo largo de los tiempos, y el concepto de la escritura para aquel que trabaja la escritura como si fuera una piedra, es decir, que elabora sus textos sobre la escritura. Y luego, cuando de repente me enfrento a esta estela, también me vuelvo a preguntar qué pasa. Es decir, ¿cómo se grabaron los rasgos? ¿Qué pensaba la persona cuando escribía? Ahora que yo, por ejemplo, escribo sobre la computadora casi a la velocidad del pensamiento. ¿Cómo se puede grabar el pensamiento en estas piedras tan duras, tan violentas, que se tienen que grabar casi es decir, a costa del sacrificio de la mano, etcétera, ¿no? Estas piezas son traídas de un sitio arqueológico y colocadas en un museo de sitio donde se descontextualizan y al mismo tiempo se contextualizan, lo cual me lleva de nuevo al planteamiento de la escritura. La escritura
polarizada totalmente en una escritura que está a punto de terminarse, que es la nuestra, que con la computación cambia totalmente, y esta escritura en donde una piedra gigantesca se está planteando algo que nos dice mucho y que no nos dice nada. Hay una serie de piedras que parecen danzantes, son personajes que han sido conquistados y van a ser destinados al sacrificio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, lo que se dice, lo que está muy dicho y lo que no se dice me parece fundamental en este museo de sitio. Luego, cuando llego aquí y me encuentro con esta calavera, que es como otro jeroglífico, trabajada por el tiempo, por la intemperie y que está relacionada con otras figuras que también son como muy sugerentes, como muy plásticas, como muy extraordinarias. Cuando vemos esos restos de cerámica en donde tenemos unos viejos que están su cara totalmente marcada con arrugas, como una inscripción, como un tatuaje. Y luego cuando vemos, por ejemplo, la figura que está sonriendo, ¿por qué están sonriendo? ¿Por qué han sido tatuadas las figuras? ¿Por qué de repente un cráneo está cubierto de cinabrio rojo y un color turquesa? ¿Qué significa que de repente ese cráneo ya totalmente pues de la muerte, esté coloreado con algo que significa, me parece, el sol dentro de una tumba, con un rojo que se ha desvanecido, pero que es más sugerente por eso, y el turquesa? Entonces me lo pregunto y me lo vuelvo a preguntar en relación con lo que yo creo que es la escritura. Este es un sitio que parece que tuvo una enorme importancia, cosa que no parece, porque es un sitio bastante humilde, del cual quedan unos cuantos vestigios. Estamos en un cambio total de escenario, unas ruinas que parece ser que correspondían a una ciudad que tuvo tanta importancia como Monte Albán, pero de la cual ha quedado algo verdaderamente muy humilde. Estas maravillosas paredes de adobe que dejan ver sus entrañas, con esta contextura tan específica, ¿no? Tan rugosa, con piedritas, irregular, que es verdaderamente magnífica. Y luego, de repente, un friso con grecas, unas grecas parecidas a las de Mitla, muy bien hechas, pero que de cualquier manera revelan algo mucho más humilde, mucho más tranquilo, mucho más sobrio, que me parece bastante impactante a pesar de su sencillez. Luego otro friso con grecas también, pequeñitas, y los tonos rosados, ¿no? Para llegar al al paramento de doble escapulario que tiene abajo estas figuras genealógicas que también están dentro de la tumba, entrando la puerta está coronada por dos figuras genealógicas, un hombre y una mujer, que son símbolo del poder, la familia, y también estas figuras esculpidas dentro de la doble fauce del jaguar, que es el doble escapulario, esta cosa de las fauces del cielo. Y en las fauces del cielo algo totalmente material, pequeñito, muy divertido, un personaje como contorsionista, con los ojos muy vivos, con una barba, con una orejera, y el fémur, que es el fémur que representa la genealogía y al mismo tiempo el derecho de propiedad, cosa que me parece genial, que lo entierren a uno con su fémur, ¿no? Y que uno se pase la vida guardando el fémur para que el fémur sea lo que signifique la posesión y el dueño de este reino. También me parecen maravillosas las figuras del búho, ¿no? Y luego la de la rosa de sangre, y la de la mujer, que es muy curiosa porque tiene la mano, un collar de jade probablemente, las orejeras y la cara, nada más. El cuerpo se ha deformado, se ha mutilado, en cambio el del marido es completo, y no solo es completo, sino que además tiene un fémur de extra, ¿no? Este es un sitio
que parece que tuvo una enorme importancia, cosa que no parece, porque es un sitio bastante humilde, del cual quedan unos cuantos vestigios muy interesantes, muy extraordinarios, con figuras labradas en estuco, como las de las tumbas que acabamos de ver, y las del dios Cosijo, que es el dios del agua, que está representado con su penacho. En el penacho tenemos los rayos, en la boca tenemos el agua, tenemos también un glifo que representa un jaguar, y del otro lado, del lado izquierdo, también está otro dios Cosijo, como de una manera muy simétrica, que también en el doble paramento clásico de este tipo de edificios, de la fauce del cielo, se encuentra una pirámide invertida. En cuanto entré aquí, me asaltaron dos pensamientos. Primero, que me gustaría que me enterraran aquí, aunque es un poco trágico, me parece maravilloso, un poco megalománico. Pero por otro lado, también me pareció que era una maravilla haber sido arqueólogo, que hubiera querido ser Enrique Fernández, que de repente en un montículo X se encontró una tumba tan extraordinaria como esta, con esta proporción, con estas jambas rojas, aunque claro, los arqueólogos y los historiadores le dan un sentido a todo esto. A mí me parece siempre que es un sentido que, pues como poético, como de ciencia ficción, como que es una escritura tan misteriosa que es casi imposible definir qué es lo que quiere decir, ¿no? Más que lo que uno ve así a primera vista. Hay de repente un juego geométrico, simétrico maravilloso de las superposiciones, eso que le llaman doble escapulario y de esa U invertida, y que desde donde yo veo forman como otra figura geométrica, como doblando el trabajo arquitectónico, ¿no? Como que la luz y la sombra, que en aquella época no se veía de ninguna manera, y sin embargo han cuidado tan extraordinariamente el conjunto, que el juego de los diferentes, las diferentes coronaciones de los dinteles van formando esta maravilla geométrica que repite con la sombra lo que ya está hecho con la piedra, ¿no? Esta tumba fue encontrada apenas en 1985 y si uno la ve exteriormente es simplemente un montículo que contiene esta maravilla. Entonces, no sé, vuelvo a mis referencias occidentales y es bueno, recordar cuando Carter descubrió la tumba de Tutankamón en Egipto, que se volvió como una especie de fenómeno mundial, ¿no? Que tuvo repercusiones infinitas, y entre ellas leyendas en donde se suponía que todos los que entraban a la tumba morían fulminados por la maldición de las momias, ¿no? Acabo de salir de la tumba y estoy aquí en esta panorámica maravillosa sobre un montículo que es absolutamente aparentemente natural, con pasto y unas flores silvestres color naranja, y enfrente este enorme valle que es absolutamente, pues, religioso, yo diría, ¿no? Y me parece maravilloso porque
uno de los cuidadores ya ha inventado una historia, o yo que la inventaron, en la que había un personaje que había sido enterrado vivo dentro de la tumba para acompañar a la gran figura que iba a estar en la cámara principal, y ese personaje, cuando se dio cuenta de que estaba enterrado vivo, de que el oxígeno empezaba a faltarle y que estaba a oscuras, quitó un tubo de cerámica de la pared y empezó a rayar y a dejar en la pared, en las lajas superiores, una forma de escritura verdaderamente violenta, primitiva, extraordinaria, que bueno, que a lo mejor es una cosa real, pero que me parece también fantástico en la medida en que dentro de una tumba en la que acabo de penetrar ya hay una historia que se convierte en una especie de novela o de leyenda más bien, que nos habla de un personaje desesperado que quedó con un muerto y que estuvo tratando de, con gestos epilépticos, diría yo, violentos, de hacer de nuevo otro tipo de escritura, además de la escritura que estaba ya replanteándose en la pared. Uno de los elementos más enigmáticos de las culturas prehispánicas es para mí el juego de pelota. Este juego de pelota que aún subsiste y que todavía se juega, por ejemplo, en esta región, entre la gente que ya de alguna manera no tiene nada que ver mentalmente, o por lo menos conscientemente, con aquellas culturas que originaron el juego de pelota. Entonces me parece muy especial porque el juego de pelota, uno siempre relaciona el juego con lo lúdico, y generalmente en estos casos el juego de pelota es algo traumático, violento, porque muchas veces los jugadores son ejecutados y el juego, que es violento y maravilloso al mismo tiempo, produce al final la muerte. Eso me parece, por otro lado, nunca lo había pensado así, pero al estar en esta tumba me doy cuenta que es totalmente lógico que en una tumba con frescos, como la que acabo de ver, haya estos jugadores de pelota que están destinados a la muerte, que muchas veces probablemente sean prisioneros de guerra, que hayan hecho procesiones con ofrendas y que su último juego sea el juego anterior a la muerte. Entonces, este juego los ha dejado para siempre en los muros de la tumba. Una de las cosas que también me parece que debo subrayar es una visita que acabo de hacer en Londres a una exposición que estaba en el Royal College of Art, de que hay una relación entre anatomía y arte. Y es toda esa tradición que nace con el Renacimiento y con Leonardo da Vinci, en donde hay el primer intento de descubrir qué es lo que hay dentro de del cuerpo del hombre, es decir, de los humanos. Es decir, la preocupación por la disección y por ver qué es lo que está la piel ocultando, cuáles son las cosas interiores, las vísceras, cómo funcionan las vísceras, cuál es la fisiología y cuál es la constitución de los órganos, la anatomía. Entonces inmediatamente recuerdo, hago la comparación con esta exposición del Royal College of Art, en donde las figuras, estas anatomías, levantan la piel del cuerpo y dejan ver lo que se encuentra en las entrañas. Entonces hay dibujos maravillosos en donde se van señalando las redes de arterias, de venas, los intestinos, las vísceras, el hígado, el corazón, etc. Y también hay una cosa bien interesante, que es la relación entre los cuerpos femenino y masculino. Cuando se abren los cuerpos, cuando se levanta la piel y cuando se ve lo que está dentro del cuerpo, en la caja torácica, nos enfrentamos a una diferencia esencial, que es la diferencia entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Es como una violencia, una curiosidad que no aparece, por ejemplo, en las figuras de Monte Albán, esos danzantes rarísimos que tienen posiciones muy, muy especiales, muy dislocadas,
pero cuyos vientres me siguen pareciendo verdaderamente enigmáticos, por esos tatuajes, por esa cantidad de inscripciones que son a la vez jeroglíficos o que son referencias a una religiosidad muy particular, a un sacrificio humano, que no tiene la figura que estoy viendo aquí, que es una figura como demasiado tranquila, pero con una crueldad muy grande, porque se está abriendo el vientre, se está violentando la piel, se está cortando esa piel, se está cortando la epidermis. Antes de irme a Monte Albán, era yo todavía yo. Ahora empiezo a dudar un poco de lo que soy, porque al estar en Monte Albán uno tiene que repetir muchas veces las mismas cosas y uno no sabe muy bien en dónde está la espontaneidad y dónde la artificialidad.